Yo, Shalom Makiam. Yo soy el hermano Corab de GMS Los Ángeles. Quiero empezar dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahakodash. Ok, Yahweh, siendo el nombre verdadero del Padre. Yahabushai, siendo el nombre verdadero de su Hijo. Y la Rahakodash, siendo el Espíritu Santo en el hebreo antiguo. Le quiero dar de honores a los apóstoles del Gampra de Molino. Y le quiero dar saludos a los hermanos que andan empujando esta verdad en sinceridad. Ok. Y a ustedes, hermanos, también que miran las secciones. Esta imagen que miren aquí es la verdadera imagen de Yahabushai, quien este mundo ignorantemente llama a Jesucristo, según la Biblia. Te muestra dos escrituras, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13 a 15, y Daniel, capítulo 10, versículos 5 a 6, que son escrituras que entran en la apariencia de nuestro Señor Yahabushai, y que Él es un hombre moreno, okay, con piel oscura. Okay, igualmente a su padre, Él se mira como su padre. Okay, el padre Yahweh, también siendo un hombre moreno, con piel oscura. Okay. Este video creo que va a ser titulado La diferencia entre Helen y Helenistas. Okay, que cuando se escribe se mira como que dice helenistas, pero cuando escuchas al traductor, okay, explicando la palabra y cómo se dice helenistas. Okay, porque cuando entras en el Nuevo Testamento, okay, sabemos de que hay muchas escrituras entrando en el griego y los, ¿cómo se dice en español? Los Grecians. Okay, va a mencionar griego. Okay, en español solo lo dice griegos. Tal vez no va a haber mucha diferencia en español cuando lo miras en español. Pero por ejemplo en inglés, la palabra por un griego es Greek. Okay, y en la palabra, cuando lees las escrituras en el inglés, okay, ciertas escrituras tira la palabra Greeks o Greek, que es griegos, okay, y por en veces tira la palabra que es Grecian, okay, que todavía está hablando de un griego, pero en inglés se escucha diferente y hay una razón por qué hace esa diferencia. Creo que en español solo va a decir griego y griegos, okay, tú vas a tener que buscar en la escritura, okay, en el griego, a ver si es Helen o helenistas, y vamos a entrar en la diferencia. Okay. Primero hay que acordar de Jeremías 17:4, que dice: y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Y en el tiempo de Yahabushai, cuando él estaba viviendo, right, andaba predicando y todo eso, en el tiempo del Nuevo Testamento, right, estábamos debajo del imperio de Roma. Y antes de Roma vino una historia bien importante, que es cuando caímos debajo de los griegos. Okay. Y ojalá no haya mucho ruido, pero hay mucha gente pasando y tal vez van a escuchar las olas, okay, porque estoy en el trabajo, pero estoy trabajando cerca de la playa. Dije, you know what, man, déjame venirme cerca, right? Y hacer una lección, right? Tal vez van a escuchar las olas, o tal vez escuchan a gente porque anda gente caminando. Okay, pero ojalá me puedan escuchar bien. Okay. Pero antes de Roma, de que Roma nos esclavizara, right, estábamos debajo de ellos. Estábamos debajo de los griegos, okay, y vino, okay, una raíz impía, como te dice Daniel 8, right, de los griegos, que está entrando en Antíoco Epífano, el 4, okay, donde ese hombre vino con gran furor a nuestra gente de Israel, okay, tanto que él estaba diciendo, right, que no podíamos seguir las leyes, de nuestro poder, right. Él desecró el templo. ¿Qué más hizo, man? Hizo donde un israelita, tú ni te podías llamar un israelita, tenías que seguir costumbres griegos, okay. Te decía que hombres estaban incircuncisando de regreso, man, y hoy en día tienen se me olvida cómo se llama el término médico, pero hoy en día tienen donde si tú quieres poner piel a tu pene otra vez, right, porque sabemos que en nuestra ley tenemos que circuncisarnos, pero si tú quieres, tú puedes pagar para que te pongan la piel de regreso, ok.
Y también eso significaba espiritualmente también, donde espiritualmente se estaban incircuncisando, significando de que estaban dejando, right, el conocimiento de ser israelitas, las costumbres de Yahweh Hashem Yahushai, las leyes, siguiendo las leyes y todo eso. Estaban parando de hacer eso y estaban regresando o estaban aprendiendo, costumbres paganos, man. Pero aquí déjame ver si lo puedo hallar. Solo puse Jews, creo que debe de salir. Tiene que ser Macabeos. Que a ver si la puedo hallar. Tal vez solo era Jew. Hay que ver qué sale aquí. No planeé mucho. Nomás miré un poco de notas que tenía, una nota, y eso fue todo, man. Aquí está. Segundo Macabeos 6 y 6. Hay que empezar en 4. Segundo Macabeos 6 y 4. Porque el templo estaba lleno de alboroto y de orgía. Esa es la que déjame que pase esta gente, man. Dice, porque el templo estaba lleno de alboroto y de orgía de los gentiles. Esa mierda de orgía, eso es una práctica pagana. La escritura dice de que, tú siendo un hombre, right, tú tienes una esposa. Esa es tu esposa y tu posesión. Y en una orgía, varios hombres se andan cogiendo a la misma mujer, man. Que eso es claro en contra de la ley. En la escritura te dice de que una mujer ni debe mirar ni puede mirar a otra mujer desnuda tampoco, ni un hombre mirar a otro hombre desnudo, man. ¿De dónde agarraron esas prácticas? De los griegos, esas prácticas griegas, right? Y los griegos, man, ellos empujaron mucha iniquidad en el mundo, man. Te dicen de que la sabiduría o avances vinieron por los griegos, right? Pero eso es avanzamiento en fucking ser un puñal. Eso vino de los griegos, right? Iniquidad, eso vino de los griegos, pero no rectitud, y hasta lo menciona también en primer Macabeos. Hay que agarrar eso bien rápido, básicamente, antes del tiempo de Yahushua tenías a gente por medio de Antíoco, y hasta antes de Antíoco, gente todavía estaba, israelitas, aprendiendo el griego, man. Nomás porque querían aprender, lo que voy a sacar eso también, porque fue que escribieron el Septuaginto, que es la Biblia, el Viejo Testamento, traducido del hebreo al griego. ¿Por qué existe el Septuaginto? Porque israelitas estaban aprendiendo el idioma griego, man. Y de ahí tenías a israelitas tomándolo un paso más adelante y hasta aprendiendo costumbres griegas, man. Pero este primer Macabeos 1. Al punto, man. Ustedes pueden leer todo esto más, todos los capítulos, right, entrar más en detalle. Primer Macabeos 1 y 7. Alejandro reinó 12 años y luego murió, que él es de Leopardo, en Daniel 7. Alejandro Magno. Alejandro reinó 12 años y luego murió, y sus siervos gobernarán cada uno en su lugar, right? Que sus 4 generales eran Ptolomeo, Casander, Lisimaco y Seleuco. Y básicamente esos 4 empezaron a reinar en diferentes regiones y tenían a hombres que venían después de ellos. Por eso Antíoco, él viene del
de la raíz de los Seleucos, ¿ok? De ahí es donde viene Antíoco Epífano, el 4, ¿ok? Que él fue el que vino otra vez en contra a Israel, right? En contra de la tierra bonita, como te dice en Daniel 8. Solo voy a agarrar ese precepto. Ok, al punto, Daniel 8. Y 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, Antíoco el 4, Epífano, right? Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, Israel. Y él vino, right, a nosotros, ok. Y otra vez, ahí es donde tiene la historia de los macabeos, right, de hombres justos que se levantaron, el Padre levantó su espíritu, que dice la Escritura de que él siempre se reserva. Right, el Padre tiene reservado 7,000 hombres que no se van a arrodillar a Baal, right, su elección, un remanente que van a parar, se van a parar y van hasta el punto de la muerte, hasta ser puesto a la muerte, hasta ser un mártir, van a seguir las leyes de Yahweh Hashem Yahushua, no importa si los maten, right? Y Dios mediante él somos nosotros, okay, y que el Padre mantenga ese espíritu en nosotros para que cuando traigan la marca, right, la marca de la bestia, seamos dispuestos hasta fucking morir, man, para no tomar esa mierda, ok. Pero dice 1 Macabeos 1:9, y después de su muerte todos se pusieron coronas, otra vez todos se pusieron corona, y de ahí tenías Ptolomeo, right, de ahí Ptolomeo el segundo, el tercero, sus líneas continuaron, ok. Y cuando entras en la línea del Seleuco continúa, y de ahí vino ¿quién? Antíoco, ok, el 4, que dice: así hicieron sus hijos después de ellos muchos años, y los males se multiplicaron en la tierra. So, cuando los griegos estaban, cuando andaban empujando helenismo, right, y todo eso, okay, costumbres griegas, eso era, maldad se multiplicó, man. Orgías, right, lo estamos leyendo en 2 Macabeos, okay, que orgías las haces hoy en día, okay, lo hicieron en Roma, right, que América, ellos son esos edomitas, man, esos griegos regresando, okay. Y sabemos de que hoy en día aquí estamos debajo de Babilonia la Grande, que es Roma 2.0, man, okay, donde andan haciendo estas costumbres, okay. Hoy en día, si estás en esa vida, tú puedes ir a hacer orgías, man, con la mujer de un hombre, tienen una cosa donde, a un hombre edomita tiene una esposa edomita en Sher, y él le paga a un israelita para venir a cogerse a su mujer y grabarlo, man, ok. ¿Ya ven? Estas son estas costumbres, parte de estas costumbres. Ya ven más cosas, trajeron que Juegos Olímpicos, right, vatos luchando en shit, desnudos, ok, incircuncisándose de regreso, poniéndose la piel a su pene otra vez, ok, para que cuando anden todo desnudo en shit, en el gimnasio, que de ahí viene gimnasio, que la palabra gimnasio literalmente significa desnudo, y hoy en día si vas a un gimnasio, la gente está básicamente desnuda, man, mujeres enseñando todo, ok. Pero en ese tiempo era literal desnudo, bro. Y pene tocando pene and shit. Like, what the fuck? ¿Ok? Estas son esas costumbres, man. Y esto es lo que Antíoco andaba empujando a nuestra gente. Por eso es de que miramos por qué el Nuevo Testamento habla bastante de los griegos. Menciona griegos, que era que nuestra gente, israelitas, que se desviaron, man, y empezaron a aprender los costumbres griegos y se los enseñaron a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos, y en el tiempo de Yahushua se andaban llamando griegos, ¿ok? Pero hay una diferencia entre griegos, entre los helen griegos y los helenistes griegos, ¿ok? Segundo Macabeos 6:4, porque el templo estaba lleno de alboroto y de orgía de los gentiles, que se juntaban con rameras y se relacionaban con mujeres dentro del recinto de los lugares santos, man, teniendo orgías en el templo and shit. Wow. Dice, y además tenían cosas que no eran lícitas. También el altar se llenó de cosas profanas que la ley prohíbe, man. Creo que pusieron estatua de Zeus ahí. Estaban, sabemos de que el Padre nos dio animales limpios que podíamos sacrificar para una ofrenda de que el Padre nos quite pecados de nosotros, right? Ellos andaban sacrificando fucking puerco en el altar, man, ok, haciendo burla. Y cuando entras en cómo murió Antíoco, él murió una muerte fea, man. So, ¿qué dice la Escritura? Que el Señor no va a ser burlado, ok. Dice tampoco era lícito, okay, era contra la ley que ellos andaban empujando,
Tampoco era lícito al hombre guardar días de reposo, ni ayunos antiguos, no podías hacer costumbres de nuestra gente, ni profesar ser judío, ni te podías llamar un judío, un israelita del tribu de Judá, porque judío regresa a la tribu de Judá y hay el reino de Judá, okay, que son 3 tribus, que el reino de Judá, right, o el reino sureño era Judá, Benjamín y Leví. ¿Ya ven? So no te podías llamar un israelita. So que se estaban llamando griego. Y por eso es en el tiempo de Yahabushai, right, habla de los griegos, pero son nuestra gente, man. Okay, pero sabemos de que los griegos que creyeron, los griegos de que la escritura estaba hablando, que estaban creyendo y Pablo estaba hablando contra ellos, edificándolos, ellos eran israelitas que se perdieron su costumbre de saber que eran israelitas. Okay. Hechos 17:4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas, man. Okay. Pero dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. Y por eso entras en esa pelea, right? Tienes la circuncisión y la incircuncisión, okay, donde la circuncisión eran los israelitas que todavía en el tiempo de Yahabushai todavía seguían que eran israelitas, right? Todavía sabían las costumbres, right, qué tribu eran y todo eso. Y de ahí la incircuncisión estaba entrando en los israelitas que se olvidaron, okay, y estaban siguiendo costumbres griegos, tal vez se vestían como un griego, tenían tal vez nombres de griego, man. Igualmente hoy en día nosotros, right, hermanos que se han levantado, tienes un nombre que te dio tu padre, que no es un nombre hebreico, pero somos hebreos israelitas, los llamados latinos, morenos y nativos americanos. Ustedes son los verdaderos israelitas, okay, pero no teníamos nombres en hebreo, okay. Eso es la primera cosa que hace, right, vienes de la verdad, el hermano, los hermanos te dan un nombre en hebreo, okay. ¿Qué dice la escritura? Que estamos rehearsing, okay, estamos ensayando, okay, los costumbres justos, man, de que somos israelitas, right, teniendo nombres hebreicos, aprendemos hebreo, no somos expertos, pero sabemos palabras que necesitamos saber, right, sabemos el nombre del Padre, de su Hijo, Yahweh, Yahabushai, right, estas cosas estamos regresando, okay, a saber que somos israelitas, okay. Oseas 1:10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, que es primariamente América, pero últimamente esto es dicho en todo el mundo, okay. Por eso tienes hermanos levantándose globalmente en otros países, no solo en América, okay, pero primario aquí. Dice, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del poder viviente. So, donde les fue dicho, no son mi gente, sos un latino, sos mexicano, sos un puertorriqueño, hasta que lo otro, right? Dice, ahí les será dicho, dicho, sois hijos del poder viviente, sos Yasharallah, ok. Yasharallah, man, que significa que él es el príncipe del poder, ok. Israel. Ahora la verdad ha salido, man, por el Padre mandando a Elías, quien es el anciano Abba Bivens, okay, por medio de él, right, otros hermanos se levantaron, y ahora tienes aquí los GMS, empezando con los apóstoles, man, apóstol Tahar, apóstol Gabar, apóstol Rakha, apóstol Abraham Lab, y esta verdad ha llegado global, bro, ok. ¿Qué dice la escritura? Que esto es de nosotros regresando a nuestras costumbres, que esto es lo que andaba pasando en el tiempo de Hechos y en esos tiempos, right? Y estos griegos otra vez. Romanos 11, no lo voy a sacar porque no tengo mucho tiempo, pero Romanos 11 te habla de Pablo da en la metáfora, right, de ese árbol, right, ese árbol donde estás, él estaba trayendo las ramas de regreso al árbol, pero para que la rama regrese al árbol tenía que ser parte del árbol en el principio. Okay, esos griegos no están hablando de otras naciones y todo y esto y lo otro, que nunca,
¿Por qué la escritura dice que son adoptados? Right? Estaban regresando, ¿ok? Porque a un tiempo eran ese hijo, como hay una parábola, right, de los dos hijos, de donde uno regresó, algo así, right? Se me olvida cómo va exactamente. Creo que te dice que tenía un anillo o algo así, que era representación de la verdad. Okay, no, pero era que ese hijo yéndose a una tierra, man, regresando a estas costumbres, right, llamándose griegos, esto, aquello y lo otro, y de ahí regresaron al Padre, a Yahweh Bashem Yahweh Shai, okay, a saber que son, ¿qué? Israelitas. Esos son nosotros, man, y eso es lo que andaba pasando en el tiempo de los apóstoles, okay, pero dice Isaías 44 y a 3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y el Padre está poniendo su espíritu a esta generación hoy en día, ¿no? Porque Él está a punto de mandar a su Hijo de regreso, la segunda venida de nuestro Señor Yahweh Shai. Él está levantando a su elección para que ellos puedan ser salvos, ¿okay? Y para que puedan predicar la verdad y que los que tienen que escucharla, que sean marcados, ¿no? Que la escuchen y van a hablar mierda, diferentes cosas, pero el Padre lo deja para que Él diga, hey, yo mandé a mis profetas, ¿no? Y no los quisiste escuchar, ahora vas a tener que ser juzgado, ¿right? Dice, espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces juntos a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Yahweh. Y ahora andamos diciendo, nosotros somos israelitas, ¿no? Yahweh es nuestro poder. El otro se llamará del nombre de Jacob. Saca esa escritura porque mencioné, right, recibimos nombres hebreicos y hay hermanos literalmente llamándose Jacob hoy en día. Yaiquab. Tenemos un hermano llamado Yaiquab en el campo. Esta es profecía cumpliéndose, man, y eso es lo que andaba pasando otra vez en el tiempo de los apóstoles. ¿Ya ven? Dice, este dirá, yo soy de Yahweh. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro... dice, y otro escribirá con su mano a Yahweh y se apellidará con el nombre de Israel. Somos Yasharala, Israel, israelitas. Ok, pero hay que entrar en esa palabra de griego, ok, la que estaba leyendo, de los griegos, right, que estaban escuchando. Hechos 17 y 12, creo que era esta. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas, de distinción, y no pocos hombres, ¿ok? Hay que ponerlo en el traductor directamente del King James. Que dice, por tanto, muchos de ellos creyeron, también de mujeres honorables, que eran griegas, y de hombres no pocos, ¿ok? Son hermanos levantándose, right? Y hasta hermanas. Pero cuando vas a esa palabra griego, que esto está entrando en una mujer griega, a esa definición. Déjame ver otra palabra, que ver otra escritura. Ok, aquí está, Hechos 18 y 4. Que esa palabra era buena también, right? Pero dice Hechos 18 y 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y estos griegos eran judíos también, nada más de que se habían olvidado. Ahora el ministro de Pablo porque Pedro, él estaba sobre la circuncisión, los israelitas que sabían que eran israelitas, y Pablo, su don espiritual que el Padre le dio, right, es de que él iba a predicar a la incircuncisión, que eran los israelitas que se habían olvidado sus costumbres, bro. Igualmente hoy en día nosotros andamos predicando en las calles. ¿Quién anda pasando? Mexicanos, americanos, right, italianos, y si el Espíritu da testimonio que son de la tribu o que son israelitas, right, estamos predicando y esta verdad los va a levantar. Ok, el Padre Yahweh Bashem Yahweh Shai los va a levantar, man. Pero es lo mismo que andamos haciendo hoy en día, lo que ellos andaban haciendo antes. Cuando buscamos esta palabra por griego, ok, como ven aquí es Helen, ok. Y vamos a leer esta definición
So, un Helen, un griego, cuando usa la palabra Helen, está hablando de un israelita que literalmente se olvidó que era israelita, right? Fue helenizado. So, él no sabe que es un israelita, él piensa que es un griego y sigue las costumbres de un griego. Eso es lo que significa por Helen. ¿Ok? Dice, en un sentido más amplio, el nombre abarca todas las naciones no judías que hicieron suyos el idioma, las costumbres y el conocimiento de los griegos. La referencia principal es a una diferencia de religión y culto. ¿Ok? So, eran los israelitas, los judíos, que aprendieron el idioma, aprendieron las costumbres, ¿ok? Y el conocimiento de los griegos. Había una vez Pablo, él estaba reprendiendo a los hombres que se acuestan con otros hombres, right? No quiero usar la palabra para que no tumbe mi video, ¿ok? Pero él mencionó de eso, right? Él estaba diciendo que, creo que dijo que no profano iba a entrar en el campo, no efeminado, no hombres que se abusan con otros hombres. ¿Qué quieres que significa eso? Y de ahí él dijo que de ahí dijo que unos de ustedes eran eso, significando que habían right? Hombres que se levantaron, que andaban literalmente en costumbres fucking griegos, bro. Y parte de costumbres griegos es orgías, ¿ok? Es haciendo cosas asquerosas, man, hombre con hombre, ¿ok? Pero de ahí fueron sanados, ¿ok? Él dijo uno de ellos, que unos eran, ustedes. So, ¿qué crees que significa eso, man? Ok, ahora, si tú eres alguien que vivió esa vida, bro, hey, no digas nada, man. No queremos escuchar eso. Porque de ahí tal vez ya no, hermanos, ya no te van a llamar para que le caigas. Estás jugando, man. Pero no digas nada, man. Nomás, hey, sigue empujando y ya. Ok, pero eso es lo que Pablo dijo, right? Eso está en la escritura. Ok. So, esto es lo que significa por un Helen. Cuando miras griego, vas miras el texto griego, right? Por la palabra griego, y se dice Helen, hablando de un israelita que se olvidó las costumbres del padre, de ser un israelita, y literalmente él no sabe que es un israelita. Eso es lo que significa la palabra Helen. Ahora, cuando miras la palabra Helenisteis o helenistas, ok, vamos a dar un ejemplo en Hechos 6. Un helenisteis es un israelita que todavía sabe que es un israelita, sigue las costumbres de Yahweh Hashem Yahushua, las costumbres de ser un israelita, sigue las leyes, pero habla griego. So, hay una gran diferencia. Okay, cuando miran la palabra otra vez, helenisteis es un israelita que, y esta lo vamos a leer en la NTV. Salakia. Ok, déjame prepararla. Hechos 6. Salakia. Porque lo dice bonito, man. Lo dice exacto como debe decirlo. ¿Dónde está Hechos, man? 6. Pero básicamente, helenisteis, si miras la palabra griego y en el texto griego dice helenisteis, significa un israelita que sabe que es un israelita, ok, sigue las costumbres todavía, right? Sabe que él es un israelita de la tribu de lo que sea, pero él habla el idioma griego, ok. Y si miras la palabra por griego en el texto griego, que es Helen, si miras Helen, es un israelita que se olvidó de ser un israelita y anda siguiendo costumbres griegas, man. Se anda vistiendo como griego, right? Anda hablando el idioma, piensa que es fucking griego, ok, eso es Helen, ok, aquí lo va a explicar, Hechos 6 y 1. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego, mira aquí, no están diciendo el griego, está diciendo el creyente, un israelita que hablaba griego, se quejaban de los que hablaban hebreo, de los israelitas que nunca se desviaron, la circuncisión, los que siempre mantenieron, hey, tienes que hablar fucking hebreo, eres un israelita, para con esa mierda de costumbres griegos, right? Esa es la circuncisión. So, había un descontento entre estos dos porque había discriminación pasando, básicamente. Dice, los creyentes que hablaban griego, right, se quejaban. ¿Dónde estaban? Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo,
diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. So, había discriminación contra estos hermanos que sabían que eran israelitas, pero hablaban griego. ¿Okay? Los helenistas. Dice, de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Yahweh y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, okay, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Right? Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Right? Se escogieron a 7 hombres que se que fueran sobre eso de, la distribución de los alimentos, right? Porque hey, man, nosotros estamos ocupados, y especialmente el apóstol, man, los apóstoles están ocupados en la verdad, en empujar la palabra. Por eso el apóstol ahora hace como 20 videos a la semana and shit, man. Ok, pero vamos a entrar en esa palabra por dice ahí los creyentes que hablaban griego, que en español la Reina Valera dice los griegos. Mira, todavía menciona murmuración de los griegos, todavía va a mencionar griegos. En español va a ser un poco raro, solo va a decir griegos por los dos, pero en inglés dice Greek y Grecian. Okay, hace una diferencia en el inglés de Helen y Helenistes. Okay, en español solo te va a decir griego, so tú tienes que mirar el texto a ver qué dice, pero van a ver que aquí dice Helenistes por griego, que era que el creyente que nomás hablaba griego, todavía sabía que era israelita, pero hablaba griego, man. Right, aquí está la definición básicamente, pero aquí ven la palabra por griego aquí en Hechos 6:1 es Helenistes. Okay, que la definición usado en el Nuevo Testamento para judíos nacidos en tierras extranjeras y que hablaban griego, pero eran ¿qué? Judíos, eran todavía israelitas, todavía sabían de los costumbres, todavía sabían del nombre del Padre y de su Hijo, right? Yahweh Shai. Pues en el tiempo Yahweh Shai estaba predicando, right? Pero ¿qué? Creían en Yahweh Bashem Yahweh Shai. Okay, todavía, ¿qué te dice en Hechos, se me acuerda si es Hechos 2 o Hechos 5 por ahí, donde te dice, right, hay una ley donde 3 veces, hay tres días santos, okay, en nuestras costumbres, uno siendo la Pascua, donde tú tienes que regresar a la tierra de Israel. Y te decía de que hermanos israelitas de otras naciones, ciertos viviendo en Grecia, right, o en diferentes países, venían a Israel, okay, para la Pascua, okay, enseñándote que todavía sabían que eran israelitas, pero vivían en otros países y tal vez que, obviamente, hablaban la lengua de ese país, okay. Aquí en este ejemplo, Helenistes, okay, dice judíos nacidos en tierras extranjeras y que hablaban griego, o ellos hablaban griego, pero todavía sabían que eran israelitas. Okay. Por eso andaban ahí los dos, como dice aquí, right? Los dos eran creyentes, okay, pero había un descontento, right? Había discriminación. Por eso también tienes otra cosa que se llamaba le llaman el concilio de Jerusalén, right? Creo que es Hechos 15, donde era hasta Pedro, right? Que Pablo tuvo que reprender a Pedro, okay, porque hasta Pedro y la circuncisión, los israelitas que sabían que eran israelitas, cuando los hermanos, tenías la historia de Cornelio, right, donde el padre estaba extendiendo su mano a los israelitas que se olvidaron de las costumbres, right, se desviaron del camino, a los griegos, right, cuando ellos el padre empezó a levantar a ellos, okay, básicamente Pedro miró la visión, right, y él estuvo con eso, estuvo bien, estuvo de acuerdo, pero al mismo tiempo había concilios, hermanos se reunían y ellos no se querían sentar junto con los hermanos que, right, salieron de esas costumbres. Man, había discriminación pasando y Pablo tuvo que reprender eso. Él dijo, hey, man, ellos son israelitas, bro, okay, y están creyendo, man, son hermanos,
Ya ven, pero eso es lo que le llaman el Concilio de Jerusalén, que pueden entrar en eso también para agarrar un poco más, entendimiento en eso. Right? Creo que es Hechos 15. ¿Ok? Pero básicamente, esa es la lección ahí. ¿Ok? La diferencia entre Helen, griego, en el sentido Helen, ¿ok? Donde se olvidaron las costumbres y literalmente andaban haciendo fucking greconismo. Y de ahí tenías a los helenistas, ¿ok? A los griegos en el sentido helenistas, que eran israelitas que todavía hablaban israelitas. O sea, que israelitas que todavía sabían que eran israelitas, pero hablaban el idioma griego. Y bien rápido, nomás para leer lo que había mencionado. ¿Por qué fue escrito el Septuaginto? Right? Que pueden entrar más en eso también, si quieren. Pero esta es básicamente la razón por qué. Okay, el Septuaginto dice, es de suponer que la Septuaginta se redactó para la comunidad judía de Egipto cuando el griego era el idioma común en toda la región. Acuérdense, cuando Alejandro Magno vino a la escena, él empezó a cambiar, right? Él empujó ese helenismo. Y de ahí con sus 4 generales, y de ahí siguieron empujando en eso, y hasta tenías israelitas que empezaron a aprender el idioma. Por eso fue que traducieron, okay, la Biblia del hebreo al griego en lo que se llama el Septuaginto, que era por 70 ancianos, right? La colaboración, right, de 70 ancianos, man. Creo que era 70 o 71, pero creo que era 70, por eso se llama el Septuaginto, que regresa a 70, okay. Pero fue para los hermanos que estaban aprendiendo el idioma griego, bro. Y en el tiempo del Señor eran conocidos como helenistas. Ok, Dios mediante esta lección fue edificante. Hasta la próxima. Shalom.